Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos das la oportunidad, Señor, en este momento, para reflexionar, para ser enseñados, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé entendimiento, aplique tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con motivo de la ocasión, el día de hoy, vamos a estar meditando en el libro de Hechos, capítulo 6, el pasaje que leímos, Hechos, capítulo 6. El tema de este pasaje y del sermón del día de hoy lo he titulado Conociendo la Iglesia de Cristo. A veces no conocemos del todo a la iglesia y necesitamos conocer a la iglesia. Cuando leemos el texto, encontramos características, acciones que se llevaron a cabo que tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Y es necesario entonces mencionar que la iglesia de Cristo tiene vida. La iglesia de Cristo tiene vida. Y de alguna forma, esta iglesia está creciendo porque toda aquella iglesia que tenga vida, crece. Entonces, está en constante crecimiento. Y el autor de este libro, que es Lucas, nos cuenta cómo fue que la iglesia empezó a crecer. Y primero enfatiza que el crecimiento viene de Dios. Eso es muy importante. Cuando hablamos del crecimiento, no es por esfuerzos de los líderes, de los miembros, del pastor, sino que el crecimiento viene de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor, ¿verdad? Entonces, el crecimiento viene de Dios. Recuerden que hubo una disputa, un problema, un conflicto en la iglesia de los Corintios. Y algunos decían, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y algunos decían, bueno, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice, ¿por qué están peleando? Porque el crecimiento no es de nosotros, viene de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos. Y algo muy importante es también saber es que este crecimiento se debe a la predicación pura del Evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, es inevitable que en el proceso del crecimiento el trabajo se multiplique, lo cual requiere manos. Esto es una necesidad. Sin embargo, también hay una realidad. Cuando hablamos de una necesidad, también debemos hablar de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Jesús habló de esto y dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La mies está creciendo. ¿Cuál es la realidad? Que hay pocos obreros. Hoy en día, hermanos, estamos escaseando de estas manos. Y cuando hablamos también de la iglesia, también es inevitable hablar sobre los conflictos dentro de la iglesia. Hay desacuerdos dentro de la iglesia. Y usted preguntará,
Bueno, ¿cómo es posible que pocos se sumen al trabajo en la iglesia? ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que haya conflictos en la iglesia? No puede haber conflictos. Nos preguntamos. Y entonces, pero también hay una pregunta necesaria. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si pocos están sumando al trabajo? ¿Qué debemos hacer si hay conflictos en la iglesia? Primero, debemos reconocer que la iglesia se compone de personas que están en un proceso de santificación. ¿Sí? Estamos en ese proceso, lo cual hará que suceda todo lo que hemos mencionado, que haya conflictos, que hayan problemas en la iglesia. Porque quienes integramos la iglesia somos personas imperfectas, pecadoras, que todo el tiempo fallamos y que puede más nuestro orgullo y nuestro egoísmo que los intereses de Cristo. ¿Sí? Por eso, hermanos, queremos responder las preguntas planteadas, basado en el texto que hoy estamos meditando. ¿Cómo es posible que haya conflictos en la iglesia? ¿Cómo es posible que pocos se sumen al trabajo en la iglesia y que sean siempre los mismos? ¿Cómo es posible? Vamos a responder. ¿Qué debemos hacer? Primero, cuando hablamos de los conflictos, hermanos, lo primero que se tiene que hacer es corregirlos. Hay que corregir los conflictos. Porque ante un crecimiento, y vemos aquí en el pasaje que estamos meditando, Hechos 6, cuando hay un crecimiento abrumador, como se dio ahí en la iglesia, también surgieron conflictos. Y habían conflictos externos, es decir, fuera de la iglesia, como también conflictos internos dentro de la iglesia. ¿Qué pasaba con esos conflictos? Vamos a ver primero los externos. Hechos 4:17. Escuchen lo que dice. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahí hay un conflicto, hermano. Es un conflicto externo que está recibiendo la iglesia. No solo fueron amenazados para predicar, para que ya no hablasen de Cristo. El versículo 21 de ese mismo capítulo dice: ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Pero qué hicieron? Les amenazaron. Y los apóstoles, la iglesia, tiene que lidiar con estos conflictos externos. No solo fueron amenazados, también fueron llevados a las cárceles. Ahí en Hechos 5:18 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué estaban en las cárceles? Por predicar el evangelio. Y ahí en el versículo 40 de este mismo capítulo dice el texto: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, fíjese, después de qué, de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Esta es la realidad de la iglesia. Fueron despreciados por la gente por creer, por predicar el evangelio. Hechos 7:54 dice la palabra del Señor así: oyendo estas cosas, fíjese nada más que lo que pasó con Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esta es una realidad, hermanos. La iglesia está siendo perseguida. Los hermanos están siendo llevados a las cárceles. Hechos 1, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Esto es la realidad que está viviendo la iglesia. Hay conflictos externos, de los cuales no crean que los apóstoles estaban contentos. Estaban ocupados en animar, en fortalecer a la iglesia para que la iglesia no se desanimara.
Entonces los apóstoles estaban pensando en todo ello, ¿no? En cómo animamos a la iglesia para que la iglesia siga adelante. Entonces, ¿hay conflictos externos? Sí los hay. Y había que tratar con ellos. Había que encarar la situación. Había que encarar las persecuciones. Pero no solamente era eso, sino también había que tratar con los conflictos internos. Imagínense. No solo estar pensando en la persecución y todo lo que se está viviendo alrededor, sino también pensar internamente. ¿Cuáles son los conflictos internos que podemos observar en este libro de Hechos? Primero, había que tratar con las mentiras. Había mentiras. Hechos 5. Fíjese lo que dice. Algunos van a acordarse de esta historia. 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahí yo no veo conflicto, pero sí lo hay. ¿Por qué? Es cierto que Ananías y Zafira venden una heredad, un terreno, una propiedad. ¿Cuál es el pecado de ellos? Que van y le dicen a los apóstoles: aquí está todo lo que vendimos. Aquí está todo lo que recaudamos, eso es todo. Y por eso el apóstol nos menciona aquí que cuando llevaron a los pies de los apóstoles, ellos dijeron: ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios? Hubieras dicho: aquí está una parte, nos quedamos con algo. Pero tú estás tratando de quedar bien diciendo: aquí está todo, cuando no estás entregando todo. Ese es el pecado, ¿sí? Y por eso, hermanos, no solo tratar con las mentiras, también tratar con los miedos. Cuando sucede esto, en el versículo 11, ¿cómo quedó la iglesia? Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque tanto Ananías como Zafira murieron al instante, dice la Escritura. Hay miedos. Hay que tratar con eso, hay que lidiar con ello. Porque está dentro de la iglesia. Tal vez algunos digan: no, ya no voy a ir porque miren lo que pasó con Ananías, con Zafira. No, así prefiero retirarme, ¿no? Entonces hay que tratar con esos conflictos. Y algo muy importante en el cual lo menciona aquí, que es el texto que estamos estudiando. Y por eso nos vamos a detener un poquito más. Versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Hay que tratar con la murmuración. Hubo murmuración. En el griego esta palabra se lee como gongismos y se traduce como un desacuerdo, queja, murmullo, conversación de descontento en privado, en voz baja. Filón, que es un historiador judío, interpreta esta palabra como cobardía. O sea, murmurar es ser cobarde, es decir, hablar en voz baja y no decir las cosas con el fin de solucionar el conflicto, el problema, es de cobardes. No es de valientes, de ir y de decir: algo no está bien con tu vida. Es de cobardes hablar por detrás. Y esto es lo que la iglesia, lo que se está viviendo en la iglesia, el cual nos dice aquí el libro de Hechos. Hubo murmuración, hubo descontento, pero el problema está en que todos están hablando, pero nadie hace algo para solucionar el conflicto. Todos están hablando por detrás. Y entonces, aquí hay un grave problema. Por eso el texto dice: hubo murmuración. Hermanos, esto afecta a la iglesia. El hecho de que estemos murmurando
hablando en secreto, revolviendo todo, afecta a la iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué no fueron con los apóstoles para tratar el asunto? En vez de estar murmurando, ¿por qué no fueron con ellos inmediatamente cuando vieron que había algo, una desatención? ¿Por qué no van inmediatamente a decir, oigan, hay un asunto aquí que hay que tratar? No, pero primero, dice el texto, hubo murmuración. Primero se empezó a regar. Mira, fíjate, te diste cuenta que estos griegos, estos judíos, y empezaron a atacarse, porque el texto dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la murmuración? Lo vamos a ver más adelante, pero se estaban peleando. Había como dos grupos ahí, griegos y hebreos, o judíos. Había un conflicto. El problema es que estaba en nada más murmuración. Hay que corregir eso. En la iglesia debe impedirse que se esté murmurando. Si hay algún asunto, hay que ir a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia para que se trate el asunto. Porque es un pecado grave estar murmurando. No se debe hacer. Entonces, respondiendo a las preguntas planteadas y con base en el texto, no solo se requiere de corrección, hermanos, porque aquí hay un problema, hay que corregir, sino también de organización. Vamos a organizarnos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Qué hicieron? Convocan a la multitud, es decir, a la iglesia. ¿Para qué? Para tratar este asunto. La iglesia fue llamada para una reunión en específico que era este asunto. Y esto, no, hermanos, no fue la única vez que se convocó a la iglesia para tratar con las necesidades que siempre hay en la iglesia. Vemos ahí en el capítulo 15, del 1 al 4 de Hechos, que también la iglesia fue convocada, los líderes fueron convocados para tratar un asunto. Había un asunto ahí. Y yo creo que usted va a relacionar, porque hemos estado hablando algunas veces de este pasaje, pero dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Había un problema? Sí, y fueron llamados para tratar ese problema, hermanos. Entonces, esa es la parte que corresponde a la iglesia, cómo funciona la iglesia. Cuando hay un conflicto, somos llamados, somos convocados para ver la situación, ¿sí? Y el día de ayer nos gozábamos porque el equipo de la escuelita bíblica fue convocado, ¿verdad?, para tratar asuntos que tienen que ver con la organización. Estamos hablando de la organización. Y el primer paso es convocar. Cuando estamos organizando algo, lo primero que tenemos que hacer es convocar a los hermanos para tratar la necesidad. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es exponer la necesidad. ¿Cuál necesidad? Vimos ahí, el versículo 1, regresando otra vez, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas eran desatendidas en la distribución. La palabra distribución es una palabra muy importante, porque en el griego esta palabra se lee como diaconía, que viene de diácono, distribuir. Y la palabra diaconía
o diaconeo significa atender a las mesas o cuidar de. Eso es ser un diácono. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la palabra es muy importante? Porque habla de la responsabilidad que tenemos, el hecho de servir. ¿Por qué? Porque nuestro mayor servidor fue Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Él? Él dijo, yo no vine a que me sirvan, no vine a ser servido, sino vine a servir. Es el ejemplo de diaconía, hermanos. Entonces, había un problema aquí, hay que atender las necesidades, las viudas están desatendidas y esta área no estaba cubierta, había que tratar el asunto. Pero está el conflicto, se corrige, ahora se convoca a la iglesia, se expone la necesidad, esta es la necesidad, las viudas no están siendo atendidas, ¿qué vamos a hacer? Y ahí están los apóstoles tratando el problema. Hermanos, el trabajo tampoco se va a quedar nada más en la corrección y en la organización, ¿sí? No nada más podemos quedarnos en vamos a corregir el asunto y ahí como que medio apagar el fuego, ¿verdad? Y luego dejarlos ahí a ver cómo se soluciona el problema. No, hay que tratar el asunto, hay que organizarnos, qué vamos a hacer y por último vamos a delegar. Se requiere de delegar, eso es lo que estamos viendo en la escuelita, ¿no? Se está delegando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Eso es delegar. Y estamos conociendo a la iglesia, hermanos, de forma interna, de cómo abordamos las necesidades y los conflictos que surgen. Recuerden, la iglesia tiene vida, está creciendo, se compone de personas imperfectas y por lo tanto es inevitable que pocos quieran sumarse al trabajo. Es inevitable también que surjan problemas, conflictos. ¿Qué vamos a hacer? Los apóstoles delegaron a la iglesia y dijeron, a ver, vamos a versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahí estamos viendo, hermanos, que los apóstoles están delegando a la iglesia, es responsabilidad de la iglesia. No lo buscaron ellos, ¿se dan cuenta? O sea, los apóstoles bien hubiesen visto, a ver, sí, ellos pueden servir, vénganse y vamos a tener aquí el grupo de diáconos. No, delegaron a la iglesia. Busquen, el versículo 3. La frase buscad, hermanos, que en el griego lo leemos como episkeptomai y significa seleccionar cuidadosamente. Eso es buscar. La iglesia tiene que seleccionar cuidadosamente, basado en una investigación meticulosa. O sea, no nada más es de elegir. No nada más es, mira, el hermano es bien activo, sí, pónganselo para que él haga el trabajo. No. Aquí dice, buscar, es seleccionar con cuidado, hermanos. ¿Y qué debe considerarse en esta investigación? ¿Qué debe tomarse en cuenta cuando se elige a alguien para el servicio de diácono? ¿Qué? Que el elegido tenga un buen testimonio. Eso es lo que dice el versículo 3. Un buen testimonio. Sea lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Esas son las características, hermanos. Y la iglesia debe tener presente eso, pensar en eso. No debe tomarse a la ligera, no debe ser un nuevo, sino que debe dar evidencias de su fe. Porque no se trata, hermanos, de tener un puesto en la iglesia, un cargo en la iglesia. No. Primero, saber a quién servimos y por qué lo hacemos. O sea, es nuestra tarea, hermanos. Si se considera
que aquellos que la iglesia ha elegido no dan evidencia de su fe, de estas características que menciona aquí el versículo 3, debe esperarse, debe aplazarse. Es necesario por el bien de la iglesia. Porque a veces, hermanos, se nombran líderes así como al vapor, ¿sí? Sí, de una vez que pasen y los ordenamos y luego hay una capacitación, hay una preparación. Por eso como iglesia tenemos esta preparación. Después, hermanos, por eso dice que hay que esperarse, porque aún y cuando la iglesia los eligió, porque fue encomendada esta tarea a ellos, no fue que ya eran seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 6. Dice, después de elegir, ahí menciona en el versículo 5 a los hombres, quienes fueron electos. El versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Eso es muy importante. Después de que la iglesia eligió a estos varones, fueron llevados a los apóstoles. Ellos, al ver lo que se menciona en el versículo 3, de buen testimonio, de sabiduría, de santidad, como hemos hablado en la mañana. Bien, dice, ¿qué hicieron ellos, los apóstoles? Dice el texto ahí, quienes orando les impusieron las manos. Es lo que vamos a hacer en un momento. Imponer las manos, ordenarlos para el servicio. Entonces, como iglesia, hermanos, no tenemos una práctica que está fuera de la Escritura, sino que está dentro de esas características, hermanos. La iglesia elige, el consistorio aprueba si tal persona es apta para el servicio, si no, esperamos, ¿verdad? Y si es correcto, si ha dado evidencias de su fe, entonces se procede. Eso es lo que se hace, hermanos. Cuando ustedes eligen, ustedes, pues digamos que no tienen un trabajo fácil, porque deben de, dice, buscar cuidadosamente a los que van a ser preparados. Ahora, la tarea de los líderes, de los ancianos, de los pastores, es preparar a estos hermanos. No solo de forma académica, sino también de forma práctica. O por lo menos yo como pastor lo que hago es observar el caminar de aquellos que han sido electos, si están dando evidencias de su fe, si están viviendo en conformidad y en integridad con la palabra de Dios, si hay madurez espiritual en ellos. Si no, vamos a esperar, no vamos corriendo, poco a poco, es un proceso, ¿sí? Pero tenemos que hacer eso, hermanos. Por eso, al delegar, primero debe conocerse los diferentes dones que Dios ha dado a cada uno. Nadie es más en el ministerio de Dios, en el ministerio que Dios nos pone en nuestras manos. Ni el pastor, ni el anciano, ni el diácono, no. Cada quien tiene un rol diferente. Se le ha asignado una tarea diferente. Los apóstoles dan cuenta de ello, hermanos, porque ellos no están despreciando servir a las mesas, ¿sí? Ellos no están diciendo, no, que ¿cómo voy a yo servir en las mesas? ¿Cómo voy a hacer eso? No, que lo haga alguien más. No, ellos no están diciendo eso, no están despreciando el servicio. Al contrario, vemos muchas veces que ellos se involucraron en el trabajo. Sin embargo, la tarea que Dios les encomendó a ellos no fue eso. Eso es entender los roles. Por eso la Escritura nos dice ahí en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí no hay un desprecio, no queremos servir, no. Diciendo, no podemos estar en todo. O nos dedicamos a la predicación
o nos dedicamos al servicio aquí, a atender a las viudas? No podemos hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elijan ustedes a 7 hermanos para que nos ayuden. Mientras nosotros nos dedicamos a la oración, al ministerio de la palabra, como dice aquí, ustedes se van a dedicar al servicio, a atender a las viudas, a atender a los necesitados. Por eso, hermanos, recuerden, la iglesia tiene vida y de alguna forma la iglesia está creciendo. Y yo estoy contento y feliz porque la iglesia, el Buen Samaritano, está creciendo. Y es inevitable también que en el proceso de este crecimiento el trabajo se multiplique, hermanos. Hay mucho que hacer, hay trabajo, lo cual requiere de más manos. Esto es una necesidad y también es una realidad. La realidad es que no hay esas manos, ¿verdad? Hay necesidad, pero hay pocas manos para el trabajo. Y en ese proceso entonces es inevitable que surjan los desacuerdos y los conflictos. Y la pregunta que veníamos haciendo, ¿cómo es posible que pocos se sumen al trabajo de la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya conflictos en la iglesia? No debería. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Primero, arrepentirnos. La iglesia debe arrepentirse por lo que no ha hecho y debe arrepentirse por lo que ha dejado de hacer. ¿Sí? Porque tenemos una tarea, hermanos. No solamente es venir, sentarnos muy bien, escuchamos y nos vamos. Eso no es ser cristiano. No. En la iglesia somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Tenemos una función, hermanos, en la iglesia de Cristo. Y si todos empezamos a hacer lo que nos corresponde, la iglesia va a empezar a caminar aún más fuerte. Pero no podemos dejar el trabajo solo a unos cuantos. Tenemos que involucrarnos, hermanos, y hay muchas formas de hacerlo. Por eso hemos visto 3 cosas el día de hoy. Primero, si hay conflictos, hay que corregir. Usamos la corrección cuando algo no está bien dentro de la iglesia. Aún si eso represente molestia, enojo en algunos. Si hay que disciplinar, se disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Es la tarea, hermanos, que tenemos. Y no es de gozo, de alegría cuando se disciplina a alguien, pero sabemos que ese es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. En Cristo debemos no solo corregir, en Cristo también debemos organizarnos como iglesia y todos ver el mismo fin. O sea, el hecho de organizarnos es para ver el mismo fin, hermanos. Buscar los intereses del Señor y no nuestros propios intereses. No tenemos que buscar nuestros propios intereses. Tenemos que buscar los intereses del Señor. Y evitemos decir, es que a mí me gusta así. Es que a mí me gusta que se haga de esa manera. No, si no es tu reino, no es tu empresa, es el reino de Dios, es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a sumarnos al trabajo de la iglesia. Eso no significa que todos vamos a pensar igual. Hay que hacer esa diferencia. Porque cada uno tiene una forma de ver las cosas. Pensamos de formas diferentes. Pero en la diversidad debe buscarse la unidad. Porque todos estamos por una sola causa. La causa de Cristo. ¿Sí? Por eso, hermanos, en Cristo usamos la corrección, en Cristo vamos a organizarnos, en Cristo vamos a delegar con sabiduría para que el trabajo del reino se siga haciendo. Hay que delegar, no lo podemos hacer todo.
Yo no puedo estar predicando y estar allá moviéndole la computadora, el sonido. No puedo estar predicando y luego decirles, hermanos, espérenme, voy a abrir la puerta porque alguien quiere entrar. ¿No? Vamos a delegar, vamos a buscar hermanos que ayuden en esta tarea. Entonces, hay mucho que hacer. La mies es mucha, hermanos, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, quiero terminar con esto. Que el Señor nos use en esta noble tarea, hermanos, de trabajar por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y que digamos hoy, cuando estaba preparando este sermón, me acordé de este himno. Yo quiero trabajar para el Señor. Que digamos esto el día de hoy. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar, hallará también lugar. Así es que levantemos de ese lugar nuestros pies y vamos a trabajar por la causa de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.